que el mismo Congreso inhabilitó a 2 de sus miembros. Hubo todo un pleito, hasta el Poder Judicial se inmiscuyó, lo volvió a incorporar y el Tribunal Constitucional hace pocos días ha mantenido esa inhabilitación. Y es por ello que hoy es imposible la destitución de Patricia Benavides. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. El abogado de Patricia Benavides comienza su defensa tratando de descartar los hechos presentados en su contra. También cuestiona el pedido de salida del país por 36 meses, argumentando que ella es una funcionaria de alto nivel y siempre viaja. Además, sostiene que todo se trata de meros dichos sin la mínima veracidad. Gracias, señor magistrado. Voy a ser respetuoso del tiempo que amablemente se me concede y voy a ser preciso y específico. El kit de este debate es eso, en ser específico, en no lanzar hipótesis gaseosas, amplias y hablar de generalidades e imprecisiones. En primer lugar, la doctora Patricia Benavides niega tajantemente todas las imputaciones formuladas en su contra. En la presente carpeta fiscal 1228 se mantienen 6 hechos imputados, tal como lo ha narrado el señor fiscal. El primer hecho tiene que ver con su pertenencia, es más, con su condición supuesta de líder de una organización criminal. Es decir, la doctora Patricia Benavides, actual fiscal de la Nación, suspendida provisionalmente, es una mafiosa, la líder de una organización criminal, según hipótesis fiscal. ¿Dedicada a qué? Al inicio, dedicada a un conjunto de tráfico de influencia. Hoy ya el espectro se amplió y ahora han ingresado cohechos, han ingresado negociaciones incompatibles. Bueno, esa es la hipótesis de la fiscalía. ¿Qué sustenta, qué nos trae el Ministerio Público para sustentar la suficiente vinculación con el hecho? Designación de la doctora Benavides como fiscal de la Nación. Resolución de designación de sus coimputados, es decir, de los fiscales adjuntos supremos. Con eso está tratando de constituir una organización criminal. Luego, declaraciones testimoniales. Rafael Vela, ¿él ha dicho que ha evidenciado, ha sido testigo de una organización criminal? No. La declaración de Eduardo Roy, ¿ha dicho que es testigo de primera mano, de primera fuente de una organización criminal? No. Declaración de Jaime Villanueva, que en su primera declaración en condición de detenido, lo que dice es que las conversaciones que él tenía eran conocidas por Patricia Benavides. Dicho. Dicho que, por cierto, no logró durante todos estos meses corroborar, porque él mismo afirmó en sus declaraciones que su celular él lo destruyó, no lo tiene, no tiene esas conversaciones originales, no tiene esas conversaciones porque eran chats temporales, porque eran vía aplicativo Sigma. Entonces, ¿dónde está la corroboración de ese dicho, de ese aspirante? En nada. Y finalmente, y como novedad, una declaración del 9 de abril de 2024 de un testigo protegido 1-2024, que según la referencia que me da mi cliente, la doctora Benavides, este testigo sería su antiguo abogado, a quien ella, en condición de abogado cliente, le ha confiado información. Y este abogado, saltándose la prohibición que establece el propio Código Procesal Penal, está rompiendo, quebrantando el secreto profesional, al cual está obligado, no es que es facultativo, él es obligado a guardar ese secreto profesional. Y la doctora Patricia Benavides en ningún momento le ha levantado esa obligación. Entonces ese dato ni siquiera debiera valorarse, porque es ilícito. Esa es la imputación por organización criminal y mire usted cómo es que no es suficiente, ¿no? Porque el término que utiliza la Fiscalía, al igual que la Procuraduría, es que existen suficientes elementos de comisión falsa. No hay eso. Hay datos indiciarios, versiones, dichos del aspirante por acción eficaz, que deben ser investigados, deben continuar investigándose, sin duda. Pero suficientes, no. Hecho uno. Hecho dos. Las supuestas acciones ilícitas con el congresista José Balcázar. ¿Para qué? Supuestamente para beneficiarlo de un proceso penal que tenía en Lambayeque y para designar a una persona vinculada a él como fiscal adjunto. Elementos de comisión. Declaración de nuevo de Jaime Villanueva, declaración de la doctora Carmen Miranda, y en ojo, no ha dicho, a mí me pidieron beneficiar al congresista Balcázar en el caso que yo tenía cargo. Nunca ha dicho eso. Cuando le han preguntado respecto al fiscal adjunto supremo, que fue a entrevistarse, que fue al Distrito Judicial de Lambayeque, y respecto al caso puntual de Balcázar, ella dijo, no me acuerdo si conversamos ese tema. Entonces, ¿dónde está la suficiencia? ¿Dónde está la sindicación? Es más, el otro funcionario que acompañó a este fiscal supremo ha dicho que no hubo ese tipo de conversación, no hubo esa injerencia en ese caso.
Y por el contrario, en la carpeta fiscal, datos que no trae acá la fiscalía, está acreditado que hubo una diligencia formal que se cumplió en la mayoría, ajena a esta supuesta conversación o interferencia. Acta de captura del celular de Miranda, claro, conversaciones con Jaime Villanueva, no con Patricia Benavides, no con el fiscal adjunto supremo que fue a Lambayeque. Y la resolución de designación de la fiscal adjunta Scarlett Galvez, supuestamente vinculada al congresista. Señor magistrado, acá hay algo importante que precisar. Las designaciones de fiscales que firma la Fiscalía de Nación mediante una resolución de Fiscalía de Nación no obedecen a una dinámica absolutista, como si la Fiscalía de Nación fuera una especie de reyesuelo. Hay todo un procedimiento administrativo que los señores fiscales conocen perfectamente. Hay una presentación de currículo, hay una evaluación de un fiscal correspondiente y de esa aprobación recién sube el proyecto a Fiscalía de Nación. Los intervinientes en ese procedimiento, ninguno ha dicho que hubo una tratativa, una orden, un arreglo para designar a esta fiscal que cumplía con todos los requisitos y ajena a cualquier intervención del congresista Balcázar. Claro, eso no se dice acá, pero está en los actuados. Hecho número 3, las supuestas acciones ilícitas con los congresistas para la designación del defensor del pueblo, José Gutiérrez. Señor magistrado, los datos que nos trae la Fiscalía como supuestos elementos de convicción suficiente son la resolución legislativa de designación del defensor del pueblo y la declaración de Javier Villanueva. Pero algo importante, declaración de Javier Villanueva del 7 de febrero de este año. Se le pregunta sobre el defensor del pueblo, ¿tiene que agregar algo? Dice, no. Como repito, no es un tema que hayamos incidido o propuesto que lo elija. No fue así. Entonces, primero planteamos la hipótesis, según el dicho de Jaime Villanueva, y luego el propio Jaime Villanueva dice que nunca se incidió en eso. Nunca se pidió eso. Entonces, ¿dónde está la gran suficiencia y vinculación con este hecho? Nada. Se van cayendo tres hechos. Hecho 4. Presuntas acciones ilícitas con congresistas para la inhabilitación de Zoraida Ábalos. La tesis aquí es, inhabiliten a Zoraida Ábalos a cambio de beneficiarlos en sus procesos. Señor magistrado, en los actuados se tiene claramente que ninguno de los congresistas que han sido incluidos en esta investigación, o supuestamente condicionar sus votaciones, ha sido beneficiado en la famosa resolución de archivo del caso Niños 2. Simplemente comparemos congresistas imputados en este hecho 4 con los congresistas a cuyo caso se archivó por la Fiscalía de Nación. No son los congresistas. Es más, ese caso archivado de los congresistas llamado caso Niños fue archivado en atención a que la coordinación del EPICOT manda un oficio a la Fiscalía de Nación y le dice, ninguno de mis aspirantes a colaborador ha mencionado a estos congresistas como aquellos que hayan estado condicionando su voto para beneficiar o impedir la vacancia de Pedro Castillo. No hay ninguna relación, pero aquí se plantea eso. Ahí está. ¿Dónde está la suficiencia? ¿Qué congresista ha declarado en estos 4 meses y ha dicho, sí, a mí me llamaron para condicionar mi voto, que vote contra Zoraida Ábalos, para verme beneficiado? ¿Quién? Ninguno. Más allá de la versión de Jaime Villanueva, ¿qué hay? Nada. El resto de documentación formal, procedimiento congresal. Hecho 5. Supuestas acciones ilícitas con los congresistas para la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Más allá de la declaración de Jaime Villanueva, señor magistrado, no hay más. El resto es procedimiento congresal. Moción presentada, investigación en la comisión, votación del Congreso. Y entonces acá lo que tenemos es algo muy simple y hay que tener cuidado con eso. Felizmente ya nuestra jurisprudencia en materia A, valoración de la versión del aspirante a colaboración eficaz, nos exige corroboración. Y aquí lo que nosotros detectamos, ¿qué cosa es? Que este aspirante lo que está haciendo es tomar datos de conocimiento público y armar hipótesis. No corrobora con sus documentos, con celular, con grabaciones, nada. Solo dice, se presentó la moción. Claro, evidente que había una moción para destituir a los miembros de la JNJ. No dice, hubo esta votación. Claro, es evidente que hubo la votación. Es decir, se toman datos ya conocidos y se arman historias. Y en este caso es lo que tenemos. Y es evidentemente notorio el conflicto que ha habido entre la Fiscalía de la Nación con la JNJ, a tal punto que el mismo Congreso inhabilitó a 2 de sus miembros. Hubo todo un pleito, hasta el Poder Judicial se inmiscuyó, lo volvió a incorporar y el Tribunal Constitucional hace pocos días ha mantenido esa inhabilitación. Y es por ello que hoy es imposible la destitución de Patricia Benavides. El conflicto es existente y evidente, sí, pero de ahí
a tener datos objetivos, elementos de convicción, que evidencien que Patricia Benavides buscaba la remoción en el Congreso de estos señores. Ay, pues, no lo hay, así de simple. Y finalmente, el hecho 6, las supuestas acciones para remover a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez. ¿De dónde parte esto? La versión de Jaime Villanueva de un lado y la versión del propio Rafael Vela. El señor Rafael Vela, si vemos en toda su declaración, no dice yo percibí esto, yo presencié esto, no, pues, porque si él dijera yo presencié todo un plan orquestado, si yo dijera yo formé parte de esta maraña irregular, esta trama irregular, a él simplemente se le descartaría porque en su momento no denunció. El señor Rafael Vela es un testigo de opinión, él opina, creo que me sacaron por esto, considero que era incómodo por esto, opinión, lo que está prohibido por el Código Procesal Penal en un testigo. Y más allá de documentos formales, como son la resolución de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, donde lo suspenden, más allá de eso, no hay. No hay. Entonces, es erróneo sustentar de que existen suficientes elementos de comisión que vinculan a la doctora Patricia Benavides con estos hechos. Erróneo. Descartado el primer elemento, para nosotros bastaría con rechazar esta medida. Pero hay algo más. El artículo 295 del Código Procesal Penal exige algo para esta medida. Y nos dice textualmente, cuando durante la investigación de un delito sancionado con una pena mayor a 3 años, que en este caso es indiscutible, resulte indispensable para la indagación de la verdad, el fiscal podrá solicitar impedimento. Este es el requisito esencial. Que este impedimento, que esta medida de que la doctora Patricia Benavides no salga del país 36 meses, debe resultar indispensable para la indagación de la verdad. Y es ahí donde el requerimiento fiscal carece de sustento. ¿Por qué? ¿Qué acto de investigación puntual requiere la presencia de la doctora Benavides en los siguientes días o semanas o meses? ¿Cuál es? Su declaración indagatoria. Ella, si gusta, puede presentarse y decir, voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio, y se acabó. La entrega de su celular, no, eso lo puede hacer la defensa, podemos llevar su celular, porque es entrega voluntaria, se supone. Entonces, ¿cuál es el acto indispensable? ¿Hay una pericia grafotécnica? ¿Algún acto que requiera su presencia física? No lo hay. Por tanto, este requisito establecido en la norma no se puede saltar así nada más. Y entonces la Fiscalía, al no tener esto, ¿qué nos dice en su requerimiento? La finalidad de esta medida es evitar el peligro de fuga, el riesgo de que se pueda ir a la clandestinidad. Muy bien, y entonces ahí analizamos lo siguiente. Nos dice la Fiscalía, como la doctora Patricia Benavides va a afrontar un eventual antejuicio y un posterior proceso penal, entonces es importante impedir que salga del país porque su fuga entramparía a la administración de justicia, porque generaría un menoscabo para el ejercicio de la acción penal. Craso error. Por lo siguiente, estamos en diligencias preliminares por 6 meses, desde enero, se vencen en junio estas diligencias. Diligencias preliminares. Pregunto, el hecho, si que esto fuera así, de que fuera cierto, de que la doctora Patricia Benavides simplemente saliera del país, ¿impediría que la Fiscalía ejerza la acción penal? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. La respuesta es no. ¿Y no por qué? Porque el ejercicio de la acción penal en este caso, ¿qué significa? Formalizar la investigación preparatoria. Y para formalizar la investigación preparatoria hay un procedimiento especial que requerirá al Congreso una acusación constitucional e iniciar todo el procedimiento parlamentario. Y es posible, tal como están las cosas, con esta ausencia de elementos de convicción, que el Congreso rechace esa denuncia constitucional y esto no pase a una formalización de investigación. Es altamente probable. Entonces, ¿dónde está que la salida del país de Patricia Benavides impedía el ejercicio de la acción penal? ¿Dónde está eso? Simplemente es un argumento sin sustento. Nos dice la Fiscalía en su requerimiento y en el alegato que acaba de sustentar, respecto al peligro de fuga hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Y nos dice, primero, arraigo. Y en su requerimiento nos dice, sí, Patricia Benavides tiene arraigo domiciliario, sí, pero cuenta con medios económicos para realizar viajes al extranjero u otro lugar del país. Ok. Además, nos dice, su suegra, la esposa de la madre de su esposo, es chilena y vive en Chile. Sí, pues, es chilena, vive en Chile. La suegra. Y su esposo es chileno y tiene vinculación con otras empresas en Perú. Y por tanto gana sueldo. Sí, gana sueldo. Entonces, todo esto va a permitir que la doctora Patricia Benavides tenga la facilidad de salir del país.
Primero que estamos ante un criterio prejuicioso. O sea, por el hecho de que la doctora Patricia Benavides, su esposo, tengan remuneraciones, ingresos económicos, eso de por sí no genera ese ánimo de evadir responsabilidad penal y huir. No. Y por el hecho de que ella esté casado con un extranjero, tampoco genera la posibilidad de fuga. ¿Por qué? Porque la doctora Patricia Benavides no tiene inmuebles en el extranjero, no tiene familia directa en el extranjero, no tiene negocios en el extranjero. La doctora Patricia Benavides está casada aquí en el Perú. Hemos apuntado el carnet de extranjería de su esposo con domicilio en el Perú, en la dirección que figura en el domicilio de la doctora Patricia Benavides en San Borja. Hemos apuntado los DNI de sus 3 hijos, de 18 años, y 2 gemelas de 10 años, que por cierto mañana cumplen años. Hemos apuntado las facturas, boletas de los pagos de la universidad de su hijo mayor y del colegio de sus 2 niños. Entonces, o sea, que no haya arraigo domiciliario, no haya arraigo familiar. ¿Vale? Ahí está. Pero además nos dice la Fiscalía que no haya arraigo laboral. ¿Por qué? Porque la doctora Patricia Benavides ha sido suspendida en su cargo de fiscal de nación. Ojo, suspendida, no destituida. La suspensión que impuso la JNJ de manera indebida, a nuestro parecer, porque no existían en ese entonces elementos suficientes como hasta ahora, no existen, es de 6 meses. 6 de diciembre de 2023. En 36 días, señor magistrado supremo, la doctora Patricia Benavides está retomando su cargo en la Fiscalía de la Nación. En 36 días. Entonces, ¿dónde está que no hay arraigo laboral? Hoy, estando suspendida, la doctora Patricia Benavides sigue siendo fiscal suprema y fiscal de la Nación y tiene vinculación con el Ministerio Público Laboral. Por supuesto que sí. Esa vinculación laboral no es inexistente, no se ha acabado, no se ha interrumpido. Existe la relación laboral. Entonces es incorrecto afirmarlo. La gravedad de la pena, la magnitud del daño a estas alturas, diligencias preliminares, pues no corresponde. Basta con que haya una imputación por organización criminal para superar esa barrera, ese límite de 3 años. Sí, sin duda. Magnitud del daño, en este momento es pura teoría. Por el tráfico de influencia, ¿cuánto es el daño? ¿En qué consiste el daño? Por el cohecho, ¿cuánto es el daño? ¿En qué consiste el daño? Hoy no se determina. Es indeterminable. Entonces esos criterios no tienen por qué ser sumados aquí. Un criterio importante que la representación fiscal ha señalado es el referido al comportamiento de la imputada, bueno, de la investigada Patricia Benavides. Y nos dice, nos cita puntualmente, escrito, y nos dice, primer escrito, del 12 de enero de 2024, Patricia Benavides le solicita a la Fiscalía que suspenda las diligencias. Y eso es un acto, una inconducta del procesado. Alto ahí. Señor magistrado, incluso su digna judicatura ha conocido esta tutela. Nosotros lo que reclamábamos jurídicamente era el despacho de la doctora Arely Espinosa, esta fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, no es competente para investigar a Patricia Benavides. Tanto es así que el mismo despacho supremo solicitó al fiscal de la Nación conocer esto, solicitando la ampliación de sus competencias. Y nosotros explicamos cuál era todo el procedimiento que correspondía y que se saltó y que indebidamente se asignó competencia a la doctora, al despacho de la doctora Arely Espinosa. Nuestro cuestionamiento, ¿tenía un amparo jurídico legal? Sí, sin duda. Vuestra judicatura lo rechazó, pero hemos apelado. Vamos a esperar la decisión del superior. Listo. ¿Dónde está la inconducta procesal? ¿Dónde está? Es un pedido que hacemos. La Fiscalía puede tomar nuestro pedido o no tomarlo. No lo tomó, prosiguió con las diligencias. Y nosotros participamos en todas las diligencias, en todas las declaraciones, 3 veces al día, siempre dejando constancia que nuestra presencia no convalidaba la competencia. Entonces, ¿dónde está la inconducta? ¿Por eso se le ha llamado la atención a Patricia Benavides o a nosotros como defensa? No. Segundo escrito. Mediante escrito del 25 de enero de 2024, la investigada solicita la reprogramación de su declaración indagatoria. Esto es tomado como una inconducta también por la Fiscalía. ¿Por qué pedimos la reprogramación? Justamente por este mismo motivo, es decir, siendo coherente con nuestro planteamiento legal, le decimos a la Fiscalía Suprema, todavía no me tomen mi declaración porque yo estoy cuestionando la competencia de este despacho. Que se resuelva esta tutela de manera definitiva y me habilita fecha para mi declaración. Porque fácil también podría ser, yo voy, me presento y ya uso el derecho a guardar silencio. La doctora Patricia Benavides va a declarar. Entonces, ¿dónde está la afectación, el entorpecimiento, la dificultad, la mala conducta de la investigada? En nada. Tercer dato, nos dice la Fiscalía, la investigada no acudió a las citaciones
para la entrega voluntaria de su celular. Esto también ha sido materia de tutela ante su digna judicatura, señor magistrado. Nosotros lo que pedíamos era, señora fiscal suprema, precísenos para qué quiere el celular. ¿Va a extraer información solo de registro de llamadas? ¿O va a extraer chats de WhatsApp? ¿O va a ver los aplicativos? ¿Qué va a sacar? ¿Qué periodo? ¿Qué conversaciones de quién contra quién? Era lógico. Bueno, su judicatura lo ha rechazado y nosotros hemos apelado. Nuestro planteamiento tiene un amparo jurídico y le explicamos a la Fiscalía Suprema. El celular de la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, tiene conversaciones de índole secreto, reservado, no porque sean ilegales, sino porque por el propio nivel de la función hay información importantísima y confidencial vinculada a su función de lucha contra el crimen, de dirección, de la investigación, de representatividad y titularidad del Ministerio Público. No se nos quiso responder ya. Pero esto lo toma la Fiscalía como una inconducta. ¿Nos han llamado la atención a la defensa por eso? ¿Nos han mandado el colegio de abogados por eso? No. ¿Es un acto dilatorio, malicioso, de entorpecimiento? No. Entonces, ¿cómo ahorita se plantea esto como inconducta de la investigación? Y además en el requerimiento se menciona otro procedimiento. Y no dice, su conducta en la subcomisión de acusaciones constitucional a buscar negociar un voto con el congresista Balcázar. Bueno, de por sí esta es una imputación. Esa es materia de la imputación. Es decir, no es el comportamiento en otro acto de investigación. Es la imputación acá. Entonces, ¿cómo puedo plantear que tengo una imputación, un dato de investigación y al mismo tiempo esa sola imputación ya me constituye una inconducta procesal? Un error aquí de comprensión. Esto no tiene pie ni cabeza. Segundo, sus acciones en la investigación en la Junta Nacional de Justicia, donde buscó a través de acciones de amparo anular, frenar esas investigaciones, que por cierto, en un caso se dictó una medida cautelar suspendiendo. Pero en materia de la investigación, que supuestamente se coordinó, Jaime Villanueva coordinó con la jueza que dictó esa medida cautelar para beneficiar. Bueno, eso es materia de investigación, lo mismo que el anterior. ¿Cómo puede usar un hecho que es materia de investigación para sustentar inconducta procesal en otros procedimientos? Eso es incorrecto. Finalmente, otro dato que es realmente irrelevante es que el 20 de diciembre de 2023 Patricia Benavides constituye patrimonio familiar a favor de sus hijas. ¿Había un impedimento? ¿Hay alguna prohibición legal? ¿Este es un acto ilegal? No, pero la Fiscalía lo usa como para decir, mira, cuidado, inconducta procesal. No, pues, esto no es inconducta procesal. Y si la Fiscalía o la Procuraduría no están de acuerdo con cualquier acto jurídico, hay medios legales en el Código Procesal Penal que apuntan a eso. Pero no, pues no es eso. Luego nos habla acerca de la proporcionalidad. Y nos dice, esta medida es idónea porque asegura la presencia de Patricia Benavides en el país. El impedimento de salida del país, en este caso, solo depende de la idoneidad para mantenerla ahí en el país, o se necesitan datos que hagan prever, que permitan colegir que ella va a jugar. Hasta el momento, domicilio, familia, trabajo, posibilidad de en 36 días volver a ejercer la Fiscalía de la Nación, a dirigir el Ministerio Público, a poner orden en la Fiscalía de la Nación. Pregunto, teniendo esta posibilidad, estos arraigos, ¿la doctora va a salir del país? Teniendo 6 imputaciones débiles, sin mayor sustento, que pueden ser superadas en el largo del tiempo, en el transcurso del tiempo, ella va a preferirse irse a la clandestinidad y no enfrentarla como lo venimos haciendo. La respuesta es no. ¿Qué dato concreto y objetivo hoy nos permite evidenciar que ella va a jugar? ¿Cuál es ese dato? Alguien ha dicho, sí, ya está pidiendo asilo, ella está coordinando con tal para jugar, para desaparecer, está buscando casas en la clandestinidad. Alguien siquiera ha dicho eso. Nada de eso. Segundo punto, es necesaria la medida, nos dice la Fiscalía, porque no existe otra alternativa. Para la averiguación de la verdad, como que no, para la averiguación de la verdad se necesitan diligencias. ¿Hay alguna diligencia que la doctora Patricia Benavides libre puede entorpecer o impedir? Ninguna. No, que hasta ahora no entrega su celular, sí, pues porque es entrega voluntaria y porque hemos estado pidiendo precisiones. ¿Y qué pasa si el investigador no entrega voluntariamente su celular? Bueno, la Fiscalía tiene otros mecanismos para requerirlo. Así de simple. Entonces, es erróneo señalar que esta medida es necesaria para la averiguación de la verdad. Nada tiene que ver la presencia en el país de Patricia Benavides con el objetivo de esclarecimiento de los hechos. Nada. Proporcional. La afectación no es de gran envergadura. 36 meses sin poder salir del país no es de gran envergadura. La doctora Patricia Benavides, como fiscal de la Nación, cuando tenga algún
alguna reunión interinstitucional en el extranjero y demás, en ejercicio de su cargo, ¿acaso no necesita, como titular del Ministerio Público, viajar para hacer gestiones, representación de la institución en el extranjero? ¿Eso no va a afectar su función? Por supuesto que sí. Va a afectar al propio Ministerio Público. Entonces no es que esto sea una afectación menor. No. Y esto tiene que ver con el último requisito que la Fiscalía sustenta, que es el de la duración de la medida. 36 meses. Pero la investigación tiene 6 meses. Es decir, en junio se acaba. En junio acaba esta investigación, supuestamente. Puede ampliarse, sí, pero si esa ampliación se da, pues es que no hay suficientes elementos de convicción, pues, bajo el criterio del artículo 349. No hay suficiencia aún, pues. Estamos ante indicios mínimos, razonables, reveladores, llamémoslo. Bueno, si es que se quiere formalizar, pero suficiente, imposible. Entonces aquí, la duración del medio por 36 meses, la Fiscalía comete el error de sustentarlo en hechos inciertos. Primero es incierto que la Fiscalía en junio va a poder acusar constitucionalmente. No se sabe. Queremos partir de esa idea de que no se sabe. Nosotros como defensa no podemos entender que hoy un fiscal basado en el principio de objetividad ya está pensando en hacer una acusación constitucional. Porque conforme el propio Código Procesal Penal dice, el fiscal se rige por el principio de objetividad. Tiene que investigar, no bajo la premisa de que es un responsable el investigado, sino que tengo que recabar elementos de cargo y de descargo. Si la Fiscalía hoy me dice, sí, vamos a formular acusación constitucional, entonces ya yo sé que este despacho tiene la consigna de acusar sí o sí, pese a que no hay suficientes elementos de convicción. Y además, si es que fuera eso así y se presentara la acusación, es altamente improbable que un Congreso de la República, con un caso así, apruebe el paso de este a un proceso penal. Esa formalización no va a tener. Pero la Fiscalía dice, sí, va a haber una acusación, va a haber un proceso ante juicio, un procedimiento parlamentario, más el proceso penal. Eso está en veremos. Un requerimiento de medida coercitiva no puede sustentarse en hechos futuros inciertos. Cosa distinta es el peligro procesal, que es una inferencia a partir de datos objetivos. Pero en este caso, el plazo no puede depender de hechos inciertos que aún no podemos identificar ni determinar. La Fiscalía recién al final de la investigación preliminar va a evaluar los elementos de cargo y los de descargo. Y en base a eso decidirá. Hoy es imposible que decida. Por tanto, es un hecho incierto. En atención a estos fundamentos, señor magistrado, señor juez supremo de investigación preparatoria, esta defensa se opone al requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses formulado por el Ministerio Público y solicita se declare infundado al carecer de los requisitos que la propia norma establece. Con eso he concluido, solicitando muy respetuosamente que al final de las intervenciones se le conceda un par de minutos a mi patrocinada, quien también tiene que dar su punto de vista respecto a este pedido. Muchísimas gracias. Gracias a usted.